Velum Chisum, el velo rasgado. El lugar para conocer, vivir y defender la verdad. De la apologética a la vida cotidiana, profundizamos en la fe que rasgó el velo. Hola, bienvenidos a este espacio dedicado a poner en evidencia las verdades fundamentales que dan forma y sentido a nuestra comprensión del mundo, de Dios y del hombre. En el episodio de hoy seguiremos profundizando en otro de los errores del Concilio Vaticano II y es, en este caso, la libertad religiosa. Nosotros somos el padre Héctor, Diego y Luisa y juntos abrimos esta conversación. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Bienvenidos. Gracias, bienvenidos también a ustedes. Padre, nos acompaña empezando con una oración, por favor. Por supuesto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, adelante. Bien, Padre, pues para empezar con este tema de la libertad religiosa, la primera pregunta que quisiéramos proponerle ¿es Jesucristo Rey de la sociedad civil? Muy bien, vamos a empezar con este tema de si Jesucristo es Rey y de ahí se va a ir derivando todo el episodio. Ahí lo vamos a ver, ¿sí? A lo largo del programa. Entonces, vamos a empezar por esta encíclica dicha por el Papa Pío XI, y estamos hablando de 1925. En esta encíclica, pues él declara que Cristo es Rey de las naciones, que Cristo no solamente es Rey de los hombres de manera individual, sino que Cristo es Rey también de los estados, que hay una obligación no solamente privada, sino pública, de todos los gobiernos del mundo, sean católicos o no sean católicos, de toda la gente que sigue el catolicismo o no, porque nuestro Señor Jesucristo, al ser hombre y Dios verdadero, por habernos redimido, su Padre, no solamente por naturaleza, porque Él es el que creó todas las cosas, si Él es el creador, nuestro Señor Jesucristo, sino también por conquista, por habernos redimido, Él tiene un derecho absoluto sobre todos los hombres de la tierra en general. Padre, y justo una de las posturas del catolicismo liberal, es decir, que Dios dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y por lo tanto dicen que entonces hay que separar los temas o el ámbito político del religioso o el ámbito privado del ámbito público respecto de la vida apegada a lo que Cristo enseña, y también dicen que Jesucristo dijo que su reino no es de este mundo, ¿no? Pero por lo que acaba de mencionar, es fácil rebatir esa postura, ya que Él es Rey del universo, de todo lo que existe y del orden tanto natural como sobrenatural, ¿no es cierto? Sí, bueno, qué bueno que lo mencionas, Diego, porque recuerden que estamos hablando de que el modernismo lo que hace es jugar con las ambigüedades, entenderla de una manera o de otra. Cuando uno dice, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, es una palabra bíblica, por supuesto que lo dijo nuestro Señor Jesucristo, está la frase ahí, pero la interpretan de otra manera. Encuentran esa ambigüedad peligrosa de la que hemos estado hablando en el episodio anterior. Lo que Jesucristo en este caso se refirió, pues es efectivamente que el mundo espiritual, el de Dios, y el mundo temporal, pues son dos mundos diferentes. Pero él nunca negó que no podían estar en concordancia, no negó que tenían que estar separados. No, simplemente él dijo, una cosa es el mundo espiritual y otra cosa es el mundo temporal. ¿Cómo lo toman hoy en día? Como si necesariamente esos dos mundos tuvieran que estar trabajando de manera separada, y eso es lo que es el error, ¿no? La otra frase que comentas, esto de que Jesucristo dijo o le dijo a Pilatos que su reino no es de este mundo, efectivamente, ¿no? Dios el reino de Dios es un reino de las almas, un reino espiritual. Pero eso no quita y no niega que todo lo del alma esté relacionado con el mundo material también concreto, porque el hombre es alma y cuerpo, ¿no? Porque obviamente al Dios gobernar las almas y toda la creación existir para la salvación de las almas, efectivamente él también tiene derecho, ¿no? Y es rey también de todo lo material y de todo lo corporal y de todo lo temporal. Y, padre, ¿qué podemos decir? Porque estamos hablando ahora de un ámbito político y no existe este ámbito si no se menciona también que existe autoridad, ¿no? Y jerarquías y tal. Esta autoridad de las principales agentes políticos, ¿de dónde viene dada o de dónde proviene toda autoridad? Toda autoridad viene de Dios. Dios es la autoridad.
Entonces, si Dios, nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando que Él es rey, Él es quien le da la autoridad a todos los gobernantes del mundo. Es Dios quien le da la autoridad. Hoy la creencia falsa es creer que la autoridad viene del pueblo. Es el pueblo quien le da la autoridad. La democracia hoy entendida es yo, individuo, junto con otros individuos, le estoy dando la autoridad a un gobernante de gobernarme. Este concepto es un concepto falso, porque toda autoridad viene de Dios. Dios es el que les da a todos los gobernantes una cierta autoridad. Ahora bien, esta autoridad se las da para que ejerzan un principio importantísimo, la salvación de las almas, ¿no? Sí, padre, ¿y qué pasa, por ejemplo, si esta autoridad entonces no sigue a Dios? Llámese autoridad gobernante o llámese autoridad alguien más arriba en jerarquía. Cuando va en contra de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro papel? Bien, vamos a poner dos ejemplos. Primero, un ejemplo de familia y otro, un ejemplo de empresa. Si estamos en una familia y papá en casa, pues es el que tiene la autoridad dada por Dios, todos los padres de familia. Y mamá, pues su autoridad está delegada a la autoridad que tiene el papá. Si a mí, mi mamá me da una orden contraria a algo que me ha dicho mi papá, siendo él la cabeza de la familia, pues yo no tengo que seguir a mamá porque papá me dijo algo diferente. Y no es que esté desobedeciendo a mamá, sino es que estoy obedeciendo a una autoridad superior que en este caso sería la de papá. Vamos a una cuestión de empresa, ¿no? Que a lo mejor es más claro para muchas personas por esta cuestión del feminismo actual y todo esto, ¿no? En una empresa, ahí está más clara la jerarquía. Está el director de la empresa, están los subdirectores, los gerentes. Si yo soy un trabajador y mi gerente, me da una orden absolutamente contraria a algo que me está diciendo el director y yo lo conozco, porque puede ser que no sepa, pero si yo lo conozco, tengo que seguir al director y no tengo que seguir al gerente si me dan dos cosas contrarias, una orden contraria. ¿Por qué? Porque el que tiene autoridad superior domina siempre al que tiene una autoridad inferior. Entonces yo sigo la autoridad en cuanto está direccionada, en cuanto tiene una continuidad con una autoridad superior. Lo mismo pasa en los gobiernos, Luisa. Sería si un gobernante, entendiendo el principio de que toda autoridad le viene de Dios y les dada de Dios, si él está en continuidad con la autoridad de Dios y me dice cosas que son pues favorables a los 10 mandamientos y me ayuda a mí a tener un orden social que me lleven a mí a una mejora a nivel corporal o del alma, ahí yo sigo mi gobierno, sigo mis gobernantes. Pero si un gobernante me da una orden contraria a Dios, contraria al mandamiento de la iglesia, contraria a algo que me haga daño para mi alma, yo no tengo por qué seguir esa autoridad, no estoy desobedeciendo porque obedezco a la autoridad superior que es Dios. Pasa lo mismo con los sacerdotes, ¿cierto? Pasa lo mismo con los sacerdotes y justamente llegamos a este tema del Concilio Vaticano II. Mucha gente cree que desobedecer al Concilio Vaticano II es algo contrario a Dios y no es así. Por eso está la regla que dimos en el episodio anterior. Si lo que dice el Concilio Vaticano II, lo que afirma un papa, lo que dice un obispo, lo que dice mi párroco que tengo ahí cerca de la casa, etcétera, va a favor de lo que es la doctrina católica de siempre, por supuesto que yo lo tengo que seguir, porque va en concordancia con la autoridad que le viene de Dios. Pero si un papa, ¿no? O quien sea, me dice algo contrario a la fe de siempre, a lo que Dios mismo nos ha revelado, al magisterio de la iglesia, yo no tengo por qué seguirlo y en ese caso no estoy desobedeciendo. Hay una frasecita de la Biblia que dice, aunque un ángel bajara del cielo, si me afirma algo contrario al evangelio, yo no tengo por qué hacerle caso, porque la autoridad de Dios es superior. Padre, y en este orden de ideas, y obviamente llegando ya al punto que queremos hacer ver en relación al Concilio Vaticano II, podemos decir entonces que los gobernantes tienen el deber de reconocer la realeza de Cristo, ¿no? Y de acercar a sus súbditos, pues, a la salvación de las almas, etc. Y también se tiene que mencionar, pues, que tienen que tolerar o permitir ciertos males respecto de otras religiones que existan dentro de su jurisdicción, por así llamarlo, pero que no todas las religiones tienen ese derecho de ejercerse libremente, ¿no? Como menciona el Concilio Vaticano II, y es ahí donde quisiera que pudiéramos adentrarnos. Pues, ¿qué menciona el Concilio Vaticano II y por qué es un error
el entender la libertad religiosa en esos términos en concreto. Bien, miren, lo que debería de ser es que normalmente un Estado, ¿no? Un gobernante que se preocupa por que los ciudadanos estén bien, se tiene que preocupar por el bien del cuerpo y el bien del alma, no nada más por el bien material. Ahí estamos reconociendo que Cristo es Rey, estamos reconociendo que todos los gobiernos del mundo tienen la autoridad de Dios, porque lo que quiere es que las autoridades lleven a la gente a ser felices. Esa felicidad, entendida en el doble sentido corporal y también espiritual, tendría que hacer que todas las almas o todas las personas encargadas de ellos alcanzaran su fin particular, que en este caso es el cielo. Ahora bien, no los puede forzar también a ellos a creer, porque estamos hablando del verdadero sentido de que el hombre es libre, recordando que la libertad siempre es escoger algo bueno, nunca es escoger algo malo. Pero finalmente el hombre es libre y puede hacer mal uso de su libertad, no un buen uso, un mal uso, y escoger pecar o escoger el error o escoger una falsa religión. Ha habido casos en historia donde el hombre escoge una falsa religión. Lo que debe hacer un Estado, todo Estado, debería o puede más bien tolerar. Ahí está la palabra que usabas, Diego, ¿no? La tolerancia. Entonces, ellos toleran el error, pero lo limitan. Tratan de hacer que ese error no se expanda. Tratan de hacer que el resto de los ciudadanos no se contaminen de ese error. Y entonces, ahí estamos hablando de esa tolerancia que ha permitido en algunas sociedades, qué sé yo, tener un grupo de prostitutas limitado, como pasaba, ¿no?, con el rey Luis IX de Francia, o limitar, qué sé yo, si alguien, el grupo de protestantes que hizo la iglesia, que hizo el Estado, un Estado católico antiguamente, bueno, no lo puede desaparecer porque ellos finalmente decidieron eso, haciendo mal uso de su libertad, como ya lo decía, pero finalmente como no los pueden obligar a bautizarse, o no los pueden coaccionar a ser católicos por la violencia, como hacen los musulmanes, pues entonces en ese caso era lo que era la famosa tolerancia. Se toleraba el error en ese sentido, pero sin perjudicar al resto de la sociedad. Y llamando a las cosas por lo que son, ¿no? O sea, no se le llama a eso un bien o no se le llama a eso verdad, sino que se le reconoce como tal, como un error o como una perversión o lo que sea, ¿no? Y en ese sentido también diríamos que el error jamás tiene derechos, ¿es correcto? Es correctísimo, ¿no? El error no tiene derechos, solamente la verdad tiene derechos, ¿no? La libertad tiene derechos, pero no libertinaje, hacer mal uso de la libertad. Entonces, finalmente, la conclusión final de toda esta primera partecita, que es una introducción, sería la siguiente. Cristo es Rey. Él es Rey de las naciones, Rey de los gobiernos. Él es quien da la autoridad. La autoridad tendría por deber, es un deber de todos los gobiernos del mundo, favorecer entonces a todos sus súbditos, en el sentido corporal y en el sentido espiritual. Si alguien, haciendo mal uso de su libertad, quiere dañar su cuerpo o quiere dañar su alma, porque pueden hacerlo, los gobernantes lo que tienen que hacer es tolerar, lo pueden tolerar, pero tratando de limitarlo, tratando de reducirlo, para que no afecte al resto de la sociedad, siempre procurando el bien mayor de todas las personas, ¿no? Eso sería el deber general de todos los pueblos, basado en que Cristo es Rey y basado en que Cristo lo que quiere es el bien de los cuerpos y el bien de la salvación de todas las almas. Ok, padre, entonces, aunado otra vez a lo del Concilio Vaticano II, ¿qué es lo que dice sobre la libertad religiosa? Bien, muy buena pregunta, porque aquí vamos a entrar. Toda la gente a lo mejor que ha escuchado este inicio dice, bueno, ¿para dónde va todo esto, no? Va todo esto justamente a que el Concilio Vaticano II, cuando hablamos en el episodio anterior de que en Dignitatis Humanae afirman un concepto que es diferente al que se había manejado en la Iglesia antiguamente, pues meten este concepto erróneo y falso que dice así. Esto está escrito en el punto número 2 de Dignitatis Humanae. Dice, el Concilio Vaticano II declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, es decir, no se les puede impedir o no se les puede forzar, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que en materia religiosa
ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, no se le puede obligar a nadie a ir contra lo que cada quien escoja, ni se le impide que actúe conforme a ella, ni en privado ni en público, solo o asociado con otras personas dentro de los límites debidos. Este texto, repito nuevamente, tomado del número 2 de Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, es un concepto peligrosísimo porque va justamente no nada más en contra de lo que dijimos al principio de este capítulo, está negando pues a todos los gobiernos que puedan coaccionar, que puedan proteger a un católico para que el católico practique libremente y sin peligro su fe. También está negando la realeza de Cristo Rey. Por eso empezamos este episodio así. Porque si yo le doy a Buda, le doy a Confucio, le doy a Alá, le doy al Dios que sea la misma importancia de Jesucristo, estoy negando que Jesucristo sea Rey. Y por lo tanto los gobiernos ya no tienen que favorecer el catolicismo porque no es la única religión verdadera, y entonces pueden favorecer y tienen que favorecer, de acuerdo a esto que dice Dignitatis Humanae, cualquier creencia que cualquier persona quiera, porque no la puedo coaccionar, ni proteger, ni hacer nada en contra de su conciencia libre, y además está favoreciendo que todas las personas en la sociedad puedan practicar, o en privado o en público, el error de una falsa religión. Y esto es una cosa gravísima. Podemos entonces, sin temor a equivocarnos, concluir que este principio, tal y como lo establece el Concilio Vaticano II, contradice la libertad religiosa de las enseñanzas de siempre de la Iglesia, ¿no es cierto? Y también podríamos ver entonces ejemplos de esto, padre. ¿Nos podría dar luz al respecto? Sí, claro que sí. Miren, acá para toda la gente que nos escucha, estamos hablando de una afirmación de un texto que mucha gente no leyó porque nadie se puso a leer Dignitatis Humanae, así tal cual está escrita en este documento. Pues una cosa que evidentemente y claramente va en contra de las enseñanzas de la Iglesia de siempre. Vamos a poner el primer ejemplo, que es, pues uno, con este texto, pues uno puede afirmar que ciertos santos violaron este documento, porque muchos santos actuaron en contra de esto que están haciendo. Coacción, ¿no? ¿Cuántos santos no fueron a diferentes lugares con el afán de la salvación de las almas y destruyeron ídolos, o destruyeron templos, o hicieron todo esto en favor de las almas y son canonizados, ¿no? Entonces, ¿Cuántos fueron, padre? pues miren, hay una lista larguísima de santos que cayeron en contra del texto de Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II. A ver, ahí les va. San Poliecto, Santa Cristina, San Martín, San Benito, San Galio, San Pedro de Verona, San Luis, San Vicente Ferrer, San Casimiro, San Antonino de Florencia, San Pío X, todo lo del Concilio de Trento, San Francisco Javier, que fue allá a Portugal a la India, y en la India convirtió 1,5 millones de personas y fue en contra de la libertad de las creencias paganas que tenían en esto. San Luis Bertrand, también está San Francisco de Sales, que él fue directamente al mundo suizo, etcétera, a convertir 72,000 protestantes, ¿no? Tenemos aquí en el territorio nacional, aquí a Fray Junípero Serra, que también vino acá, y a todos los misioneros que fueron a coaccionar, dicho sea de paso, la libertad religiosa del paganismo, tratando siempre de buscar la conversión. Y esto sin justificar todos los doctores de la Iglesia que han escrito en esa actitud de siempre ir y convertir y de decir que las otras religiones son falsas y que hay que tratar de que la gente se convierta al catolicismo para que puedan más fácilmente alcanzar su salvación. Estamos hablando de escritos de San Ambrosio, de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, San Alfonso. Esto es algo que te pone la piel chinita, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta frase del Concilio Vaticano II, todos estos santos están equivocados. Y no tiene ningún sentido entonces también que existan hoy en día misioneros. No tenía sentido porque los misioneros van a coaccionar otras formas de pensar y entonces no, de acuerdo a este texto del Concilio Vaticano II, uno tendría que aceptar a las personas como son, no cambiarlas de religión, que cada quien siga pensando lo que quiera y que tengan el derecho, que eso es lo más grave, de practicar sus ideas de manera privada o pública.
Esto va en contra completamente de aquello que dijo el Papa Pío XI en 1925 de que Cristo es Rey de las naciones. Eso se acabó, y de que los gobiernos tienen no nada más el derecho, sino el deber de proteger a los católicos en la sociedad que tienen, porque la religión católica es la única verdadera y la verdad tiene derechos, el error no tiene ningún derecho. Este texto del Concilio Vaticano II abre la posibilidad a que el error tenga también derechos. Claro, y hablando también de santos express y santos a conveniencia, pues ahí está la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que no convertía, sino que ella creo que les daba sus ritos finales o sea, no daba la extrema unción, sino era, por ejemplo, si era un hindú, pues le hacía sus rituales hindús, ¿no? Si era Entonces ella, pues, ¿cuál fue realmente su conversión, ¿no? Con respecto a las personas, no se preocupaba por sus almas, ¿no? Era más bien de alguna manera algo hipócrita, ¿no? Exacto, ahí está. No juzgamos las intenciones personales de la Madre Teresa de Calcuta, pero mucha gente hoy en día no se da cuenta de eso. Ven a la Madre de Calcuta como un ejemplo de caridad para con todas las personas, como un ejemplo de una persona entregada. Y bueno, no negamos eso. Seguramente la Madre Teresa de Calcuta pues tuvo una caridad humana muy grande, pero sin embargo, ella siguió este texto del Concilio Vaticano II porque no coaccionaba, no cambiaba, ayudaba a las personas a morir bien en la religión que tuvieran. Y eso es contrario a la doctrina de la Iglesia de siempre, ahí para que los que escuchan se den cuenta de que hay una contradicción clara con las enseñanzas de antes. La Madre Teresa de Calcuta, sin juzgar cómo la juzgó Dios, que eso nadie lo sabe, pero si San Francisco Javier hubiera hecho lo que ella hizo, no hubiera convertido a nadie, el mundo católico no sería hoy en día católico, muchas personas no serían católicas, porque los misioneros, ninguno hubiera hecho su labor respetando a cada indio o a cada indigente o a cada ciudadano en la religión que tenían sin cambiarlo, y nada más se queda todo en una caridad puramente humana, pero no es una caridad sobrenatural, que ese es el bien de las almas. Padre, y bueno, estamos hablando de que hubo un parteaguas, ¿no?, entre el catolicismo liberal que se ve manifestado en el Concilio Vaticano II y en adelante, y uno anterior. Pero, ¿qué papas condenaron a este catolicismo liberal? ¿Qué es lo que decían al respecto? Sí, ese es un buen paso adelante, Diego, porque, a ver, justamente estamos hablando de esto. Catolicismo liberal es la palabra que se utiliza, ¿no? ¿Cómo se conoce todo esto? ¿Qué es un católico liberal? Aquel católico, justamente, que acepta y apoya estos documentos, quizá no todos, pero por lo menos algunos, ahí hay diferentes niveles de católicos liberales, que aceptan, pues, textos como el que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, un católico liberal es aquel que dice, bueno, pues yo soy católico, por gracia de Dios, pero respeto todo lo que digan los demás y cada quien tiene su verdad, y la verdad entonces es relativa, y si estoy hablando con un testigo de Jehová, ¿por qué meterme en lío? Yo lo respeto, nada más que respete lo que yo digo, y cada quien se respeta, y no nos metamos en líos, y él siguiendo su religión se puede salvar, y yo siguiendo la mía me puedo salvar. Todos estos conceptos que son erróneos, que están favorecidos por el Concilio Vaticano II con esto, como les digo, a lo mejor no de manera literal. Si yo esto se lo comento a un párroco, se lo comento a un católico, no creemos en eso. Algunos podrán decir eso, pero el problema fue que metieron un texto ambiguo que puede favorecer, y lo ha hecho, ¿no? El sí creer en esto del catolicismo liberal que estamos hablando, o lo pueden interpretar de manera tradicional y decir que no es cierto. La ambigüedad fue el principal error de los textos del Concilio Vaticano II. Ahora bien, si uno lo interpreta de esta manera liberal, esto está condenado por varios papas directamente. ¿En qué siglos? En los siglos sobre todo XIX y XX, que son los siglos donde muchos papas se dieron cuenta de esto, ¿no? Entre ellos podemos citar una encíclica que les invitamos a leer, que se llama Quanta Cura. Esta encíclica la escribe Pío IX, ¿sí? Estamos hablando de Quanta Cura del año de 1864. En toda esta encíclica, digo obviamente que no la vamos a leer aquí, pero da un ejemplo, es un ejemplo de esta encíclica que va orientada en ese sentido. El ejemplo, él dice, el Papa, el mejor gobierno es aquel en el que no se reconoce al poder, es decir, a los gobiernos, la obligación de reprimir mediante sanción de pena
a los violadores de la religión católica mientras la paz pública no lo demande. Esto es muy claro, ¿no? Aquí el Papa Pío IX lo que está declarando, lo que está condenando, es aquellos gobiernos que no reprimen a los no católicos. Tienen que proteger a los católicos, tienen que proteger, no por decir los católicos por discriminar otras religiones, pero estamos considerando que la religión católica es la única religión verdadera. Ya lo vimos en la primera temporada, demostramos cómo realmente la religión creada por Dios para poder llevar a las almas más fácilmente al cielo es la religión católica y no hay otra. Ahí está la verdad, por lo tanto, es normal que un papa diga que los gobiernos tienen que reprimir y tienen que sancionar a los no católicos y que no se quiere un gobierno que no lo haga, ¿no? Esto hubiera sido castigado y condenado directamente por este texto del Concilio Vaticano II. No es el único papa, también está, por ejemplo, la encíclica, también, por favor, lean, la gente que nos escucha, abra su mente a poder ver que realmente hay una contradicción con el magisterio de la Iglesia de siempre. También está la encíclica de Libertas de León XIII, ¿no? Que esta encíclica también niega que todas las otras religiones tengan los mismos derechos que la religión católica. No puede el error tener derechos, solamente la verdad tiene derechos, y eso lo dice claramente el Papa León XIII. Entonces sí, hay un libro que el puro título del libro aclara lo que estamos diciendo en este episodio. Católicos perplejos. Hay un libro que le recomendamos leer que se llama Carta abierta a los católicos perplejos, de Monseñor Lefebvre. Y claro que el católico está perplejo. ¿Cómo puede ser un papa que me diga que las libertades que las otras religiones no tienen derecho, y en el Concilio Vaticano II se afirme que nadie me puede coaccionar? No dicen que las otras religiones estén bien, no lo afirman directamente, pero sí afirman que nadie puede obligar a otras personas que estén en falsas religiones a coaccionarlas o a creer verdades contrarias a lo que ellos piensan, o inclusive a que los practiquen públicamente, ¿no? Padre, también resalta el caso de Gregorio XVI en la encíclica Mirari Vos de 1832. Y bueno, mencionó también a usted a León XIII por citar a otros, pero aquí una pregunta que también podría surgir entre nuestros espectadores es: ¿admiten los autores de Dignitatis Humanae que su texto es contradictorio con las enseñanzas de papas anteriores? Bien, sí, Diego, tienes mucha razón. Algunos de ellos, se vieron forzados a reconocer que Dignitatis Humanae, esta encíclica, plantea ciertas dificultades. Por ejemplo, el padre Murray, ¿no? Es uno de los principales liberales del concilio, dice: casi exactamente un siglo más tarde, la Declaración sobre la Libertad Religiosa parece afirmar como doctrina católica lo que Gregorio XVI, ¿no? Justo lo que comentaste, y Pío IX consideraban como un delirio, como una idea de locos. Ellos mismos aceptan que lo que dice esta encíclica, este documento, pues es contrario a lo firmado por papas anteriores, casi como una locura, ¿no? También Congar, este otro teólogo liberal del concilio, dice: no puede negarse que este texto de Dignitatis Humanae dice materialmente algo distinto que el sílabus hecho por Pío IX en 1864, y más o menos plantea lo contrario que las proposiciones 15, 77 y 79 de dicho documento, ¿no? Entonces sí, la respuesta es que ellos mismos se dieron cuenta que Dignitatis Humanae es una ruptura, una contradicción con las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Oiga, padre, y por ejemplo, ¿el Vaticano II intentó de alguna manera justificarlo, o esta cuestión de la libertad religiosa? ¿Cómo fue que ellos decían que era correcta? Sí, claro, dentro de esta misma encíclica, Declaración de Dignitatis Humanae, ellos se justifican, ¿no? Porque obviamente que lanzar una bomba como esta, yendo en contra de la tradición de la Iglesia, pues ellos tienen que justificar por qué estaban diciendo eso. Y entonces ellos dicen así, ¿no? Literal, leído de la encíclica: el concilio declara además que el derecho a la libertad religiosa tiene su fundamento en la dignidad de la persona humana. En eso se basan, tal cual la dan a conocer la palabra de Dios y la misma razón. Esta es una locura, porque recordemos que todo este planteamiento de la dignidad de la persona humana es una tesis masónica del siglo XVII, por una tendencia mala que ahorita vamos a explicar.
Sí, este tema de la dignidad de la persona humana creo que es algo que está como muy presente hoy en día en la religión católica, vamos a ponerle moderna, ¿no? Y voy a leer un poco al respecto porque a mí creo que me interesa ahondar en este tema. Juan Pablo II hace una tesis, no sé si es una tesis o es alguna especie como de... Se le llama la teología del cuerpo, ¿no? Y habla precisamente de la dignidad de la persona, se convierte en un criterio central del juicio moral. Es decir, se afirma reiteradamente una dignidad inviolable de toda persona, incluso en formulaciones que no distinguen claramente argumentos como naturaleza caída, redención o estado de gracia. Si la dignidad no está estrictamente anclada al fin objetivo del hombre, puede ser reinterpretada según la conciencia subjetiva. ¿Y qué dice la tradición al respecto? La tradición dice que que dignidad sin estado de gracia, entonces el hombre caído pierde la dignidad sobrenatural, ¿no? Es decir, conserva su naturaleza, pero está herida. Y nosotros necesitamos tener una dignidad plena dentro de Cristo, gracias a los sacramentos, gracias a toda esta parte de la ayuda de la iglesia, ¿no? Entonces, hoy en día creo que se ha tergiversado y incluso los cursos que hacen para los matrimonios y así en las parroquias, se cita muchísimo a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, con esta teología del cuerpo. Padre, ¿usted qué tiene al respecto que decirnos? Porque creo que sí hay un quiebre muy fuerte dentro de la tradición. Sí, Luis, exactamente. Mire, el peligro de todo esto afirmado por Juan Pablo II es que niega toda la cuestión del pecado original, ¿no? Que el hombre, al pecar, se aparta del orden de la recta razón y por tanto que pierde su dignidad humana, que pierde también su derecho a cierta libertad. Y eso es algo muy importante. Es muy importante porque el hecho de poder afirmar justamente que la teología del cuerpo y toda esta teología que comenta Juan Pablo II, caer en esta cuestión de la dignidad del hombre y que todo esto es de alguna manera negar, como dijiste hace rato, negar que la naturaleza del hombre está herida por el pecado original. Quiero afirmarlo con una cosa que a mí me contaron una vez. Se le pide a un satanista muy famoso, ahora no recuerdo el nombre, si Marilyn Manson o alguno de estos satanistas famosos, y le preguntan que cómo puede el demonio ejercer su reinado en este mundo. Le pregunta cómo puede triunfar Satanás, él reconociéndose públicamente satanista, ¿no? Y cualquiera estaba esperando que él respondiera, bueno, pues que hagan ritos satánicos, que vayan a destruir iglesias, que pongan una bomba en el Vaticano, qué sé yo, que hicieran ritos con animales y los degollaran. Y no, la respuesta es, el reino de Satanás puede triunfar dejando que el hombre siga su naturaleza, dejando que el hombre fluya con sus pasiones y que haga lo que quiera. Esta respuesta es clave, porque así lo ve Satanás. Es decir, cuando el hombre sigue su naturaleza, que es caída, su naturaleza que después del pecado original quedó pues dañada, transgiversada, si el hombre sigue esa naturaleza, obviamente que va a terminar pues violando los mandamientos, va a terminar actuando en contra de lo que Dios planteó para esa persona para llegar al cielo, porque no está siguiendo su razón, porque no está siguiendo su voluntad, porque se está dejando dominar por las pasiones y por los sentimientos. Cuando sacan textos como este, de que la dignidad humana es la base de la libertad religiosa, obviamente que los hombres no van a escoger la verdadera religión porque no lo están haciendo con su intelecto y no lo están haciendo con su voluntad, se están dejando llevar por las pasiones. Van a escoger la religión más cómoda, van a escoger aquello que les plazca mejor de acuerdo al temperamento de cada quien, van a escoger aquello que fomente las pasiones. Si hay una religión que les plantee pues tener mujeres y tener dinero, y esa es la religión que van a escoger. Y eso es lo que el demonio quiere, que la gente tome decisiones con base en esta dignidad humana sin considerar que está dañada por el pecado original. Claro, porque el problema no es que el hombre sea digno, el hombre claro que es digno, ¿no? Pero cuando colocamos esta dignidad de la persona como principio estructurante de un discurso moral, pues ahí queda completamente ya la ambigüedad, ¿no? Sí, se queda completamente en la ambigüedad porque ahí cómo estamos definiendo la dignidad humana. Como lo comentaste hace rato, si la dignidad humana está basada
en que tiene la gracia y por lo tanto esa gracia no está ligada a que esa alma tiene dignidad porque depende de Dios, porque Dios es su Padre, porque Dios le comunica todos los bienes que esa persona puede tener. O sea, toda dignidad viene de Dios, no de la persona misma. No es el humano que tiene dignidad por sí mismo, la tiene porque es hijo de Dios, la tiene porque es una criatura de Dios, la tiene porque fue creada por Dios para un fin. Si yo desconecto eso y solamente le voy a la pura dignidad humana, estoy abriendo la puerta a seguir una naturaleza caída, que es lo que están haciendo hoy en día y es lo que Satanás quiere para que los hombres pierdan sus almas, ¿no? Padre, y volviendo al inicio de este programa, decíamos, y acaba de hacer usted también un resumen de esto, bueno, toda dignidad viene de Dios, toda autoridad viene de Dios, ¿no? Y vuelvo al principio, porque decíamos la fiesta de Cristo Rey, ¿no? Como en el calendario litúrgico de la nueva misa, esto ha cambiado también y qué implicaciones tiene para nosotros justo en este tema que estamos abordando. Muy bien, Diego, es una muy buena manera de poder ir ya cerrando este programa y me parece excelente poder terminar con lo que empezamos. Empezamos este episodio diciendo pues que hay una encíclica del Papa Pío XI declarando que Cristo es Rey de las naciones y que Cristo no es solamente Rey de los individuos, sino también de las sociedades. Y al final de este programa, después de haber hablado de cómo a través de este texto de dignidad humana, de Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, cómo nos han cambiado el sentido de lo que es la libertad religiosa, con este texto ambiguo declarado ya directamente algo como anticatólico, justamente es congruente decir, pues que han quitado, han cambiado, han movido esta fecha de Cristo Rey, ¿no? Esta realeza social de Cristo Rey que se celebraba en toda la iglesia el último domingo de octubre en el calendario antiguo, hoy en día ya movieron esa fecha y esa fecha se celebra hoy al final del calendario litúrgico, simbolizando para ellos pues que el reinado social de nuestro Señor no es algo de esta tierra, sino que va a venir al final de los tiempos, que Cristo al final del calendario litúrgico, al final de los tiempos, pues él va a reinar. Pero eso es un concepto erróneo porque justamente sería negar que Cristo es Rey no solamente al final de los tiempos, sino que Cristo es Rey hoy, a lo largo del tiempo, a lo largo de las épocas, a lo largo de todas las sociedades, Cristo es Rey. Por eso, en el calendario litúrgico antiguo se ponía una fiesta dentro del mismo calendario y no al final. Entonces, el haber movido esta fiesta al final también es una manera de decir que Cristo no reina en este mundo, sino solamente al final de los tiempos. Y hablando precisamente de Viva Cristo Rey, Padre, esa era el lema de la Guerra Cristera, ¿no? Retomando un poco quizá el tema de la cuestión cristera, porque ellos estaban diciendo que realmente estaban dando su vida por Dios, ¿no? Porque Dios es el Rey de las naciones, porque Dios es el Rey, pues, del mundo en general, ¿no? Sí, es algo que a nosotros católicos mexicanos nos identifica muchísimo porque estamos conmemorando ahora justamente los 100 años, en este 1926 a 2026, los 100 años del inicio de la Guerra Cristera y por eso se llamaba Guerra Cristera, porque ese grito que tenían todos ellos y que muchos de ellos murieron con ese grito en la boca de Viva Cristo Rey, ellos estaban peleando porque Cristo fuera Rey de México, Rey de la nación. No nada más de los cristianos o de los católicos, sino también de toda la sociedad, y justamente, un año antes, 1925, el Papa Pío IX escribe esta encíclica de Quas Primas, donde declara que Cristo es Rey. Y eso hoy en día, pues no se afirma, no se niega rotundamente, pero tampoco se afirma. Se cambian cosas. Uno podría decir, ay, no, cambiaron la fecha de Cristo Rey. Nada más por una cuestión práctica. No, en el fondo, todos estos cambios que se han dado a raíz del Concilio Vaticano II, estas ambigüedades, que son muchas, todas han tenido una razón, un porqué. Padre, y también agregando a esto que menciona, el hecho de mover esta fiesta al final y decir que el reinado de Cristo, el reinado social de Jesucristo, vendrá solo al final de los tiempos, haría inválida cualquier lucha práctica, pues, para instaurar de nuevo estos principios católicos en las sociedades, ¿no? O sea, volvería vana nuestro esfuerzo y los méritos que podamos
ir acumulando para lograr este fin de acercar a más almas a Dios y llevarlas pues al propósito para el cual hemos sido creados. Claro que sí, es así. Mire, escúchelo todos. Imagínenselo por un momento. Cristo no es rey de las naciones. Cada quien es libre de creer que Cristo es Dios o no es Dios, seguir la religión católica o no. Los gobiernos ya no protegen esto. Cada quien, de acuerdo a Dignitatis Humanae, puede seguir la religión que quiera. Cada quien siguiendo su naturaleza y su religión, pues va creyendo en lo que sea, puede ser ateo, puede ser musulmán, puede ser protestante, puede ser católico, cristiano o lo que quiera. ¿Cuál es el siguiente paso? Que los hombres siguen su naturaleza, pero ya no tienen una protección, ¿no? Con los sacramentos y con todo lo que la Iglesia Católica sigue, porque eso es lo que Dios le dio a las almas para protegerlas y llevarlas al cielo. Le quitamos la protección. Cada quien escoge, de acuerdo a su dignidad humana, lo que cada quien quiere. En el fondo, ¿qué va a terminar? Pues que la gente termina pues siguiendo sus creencias, sus pasiones y todo esto, y que la cantidad de almas que se van a salvar pues es mucho menor a que si la gente siguiera la verdadera religión, que la religión católica. Eso es un plan demoníaco. En el fondo, todo esto lo que está siguiendo poco a poco, y vamos llegando a eso, es desproteger a las almas para que las almas, la mayor cantidad de almas posibles, pues pierdan su salvación eterna, ¿no? Por eso todo esto es peligroso, por eso la gente tiene que darse cuenta que todos estos cambios y estas ambigüedades metidas por el Partido Liberal dentro de la Iglesia fueron cambios perniciosos, son cambios que no fueron buenos, y por eso existe todo un mundo de gente en el mundo de la tradición, pues que se da cuenta de este peligro y que han querido conservar la doctrina católica de siempre, porque ahí es donde finalmente se encuentra una protección, estamos un poco fuera de peligro de todos estos cambios propuestos en el Concilio Vaticano II. Perfecto, pues muchas gracias, Padre, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente episodio, donde vamos a hablar ahora sí que del ecumenismo, que siguen siendo los errores del Concilio Vaticano II y sus frutos. No se lo pierdan. Bien, pues para despedirnos, Padre, ¿nos podría guiar con una oración, por favor? Sí, claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan Pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos digas caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Ave María Purísima. sin pecado concebido. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Y el velo fue rasgado, no por mérito humano, sino por divina misericordia. Por divina misericordia. Velum Chisum. Velum Chisum.